Buenas noches. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Sabe que hace poco estaba viendo un canal cristino, de los llamados de la televisión. Yo no sé si fue Enlace o otro grupo, pero había un jovencito yo diría como de 19 años predicando. Y él estaba predicando de Génesis y comenzó a darle interpretaciones. O sea, con 19 años le están interpretando cosas nuevas, porque como él no aprende nada de los líderes viejos, él piensa que tiene derecho a interpretar cosas nuevas. Y ellos justifican al joven diciendo, esos son los futuros talentos del futuro. O sea, los futuros talentos de la iglesia. Y por eso ponen a predicar a los jóvenes. Pero después que los ponen, los mismos líderes dicen, ¿para qué oír a ese cipote, a ese pelado, si él no sabe lo que está hablando? Ellos no le creen, ellos lo ponen a predicar para que ganen otros jóvenes. Pero qué pena que un joven de 19 años, después de 2000 años, tenga que estar interpretando la Biblia, cuando eso ya está supuesto a estar interpretado. La Coca-Cola a mí no me pagó por este anuncio, pero imagínense que uno de los familiares de los dueños de la Coca-Cola a esta hora se levante y le diga a sus ancianos padres, yo pienso añadirle un poquitito más de caramelo a la Coca-Cola. ¿Qué harían los padres? Tendrían que detenerlo porque ese producto ha trabajado como está. No se le puede añadir a la receta, a lo que se ha hecho. Por lo tanto, el pueblo evangélico protestante está tan desunido que tiene que venir un jovencito a interpretarle la Biblia. Un jovencito que ninguno está de acuerdo con él. Y qué bueno que aquí podemos poner un joven a predicar. Y estoy seguro que desde mi persona hasta el último pastor que ha llegado, lo va a escuchar y va a decir, qué bien está trazando la palabra. Porque él no está supuesto a inventar, él está supuesto a calcar lo que ya ha oído. Y así se mantiene la unidad del Espíritu. Pero los protestantes, al estar sin cabeza, no hay una cabeza, tienen muchas cabezas, interpretan tantas cosas. Y por eso yo cada vez admiro más lo que significa la unidad del Espíritu, que somos un pueblo, una iglesia. Es una iglesia y es mi iglesia porque es una. Si hubiera más yo la compartía con ustedes, pero Cristo no murió por dos iglesias, Él murió por una. Así que es una iglesia sobre la faz de la tierra que está llegando poco a poco a esa gran estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Bien, en esta noche yo quería compartir con ustedes algo que ya nosotros entendemos, pero el sistema religioso mundialmente no entiende, no ha podido comprenderlo. Y yo quería invitarles a buscar a Gálatas capítulo 3, capítulo 3, verso 23. Bien, Gálatas, capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Ahora, cuando usted lee
en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ¿usted piensa que los héroes de la fe es la misma fe que está hablando ahí? Porque ellos tenían fe. Pero dice que los héroes de la fe eran David, Sansón, gente del Antiguo Testamento. Entonces usted lee en la epístola de Pablo que los héroes de la fe. Pero es que la fe no había sido revelada. Es que hay dos tipos de fe. Está la fe que usted proyecta hacia la fe que le ha sido revelada. Porque la fe es un don. Entonces está hablando de dos tipos diferentes de fe. Por eso cuando usted lee en Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible no, jamás usted podrá sin el don de la fe acercarse a Dios. Pero allá hablaba de la actitud que debe tener una persona. Antes de la cruz existía la fe, pero era la fe en acción, la fe para creer que había un Dios detrás de todas aquellas cosas, la fe de que los profetas decían la verdad, la fe para creer que Dios fue el creador, pero no esta fe que estamos hablando aquí ahora. Esa fe tiene un misterio. Y usted sabe que los evangélicos, los muy bendecidos, que me da mucha lástima, usted sabe que ellos no poseen esa fe. Si la poseyeran, me entendían a mí. Ellos no se, esto solo se les revela al que tiene ese don. Por eso es que dice que Jesucristo viene por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los, no a todos, a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que tienen ese don interno en ellos. Por ejemplo, mire el caso a los Corintios. Vamos a Corintios capítulo, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5. Note algo ahí que el apóstol Pablo señala. Porque él le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si ellos hacían milagros, ellos tenían dones de lengua, ellos... Y ahora Pablo le dice, mire, examínense a ver si ustedes están en la fe. Dice, pero ¿de qué estás hablando, Pablo, si nosotros somos cristianos? Dice, no, ustedes son niños en Cristo, pero ustedes no tienen la fe de la que yo estoy hablando. Porque esa es la fe del Evangelio. Esa es la fe don, la que dice Efesios 2:8. Vamos a verlo, Efesios capítulo 2, verso 8. Oye, voy rápido con el ingeniero de Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de qué. Como quien dice, alguien dirá, usted tiene que esforzarse, porque es por medio de la fe. Esfuérzate y sé valiente. No, pero mira lo que dice después. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe don es diferente a la fe que usted oye a los cristianos hablar por ahí. Hermano, hay que tener fe. Hay que tener fe, no, la fe te tiene que tener a ti, porque si no, tú no vas a comprender la mente de Cristo y el Evangelio. De hecho, esa fe don te capacita a ti para creer. Ella activa todo en ti. Ella te dice cuándo debes actuar. El mismo don integrado que tú vienes ya alambrado con ese don de la fe. Entonces dice el apóstol que esa fe venía. Y si venía, ¿qué significa? Que no estaba. No estaba. Romanos 1:17, mira lo que dice hablando de esa fe. Romanos 1:17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate que es por fe, pero para fe. Son dos actitudes que tú ves envueltas ahí. Y dice, y usa una escritura del Viejo Testamento diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la escritura no dice, mas el justo por la fe vivirá, porque se estaba refiriendo a Habacuc, capítulo 2, verso 4. Si podemos ir al Viejo Pacto, ojalá la computadora no se enoje con nosotros que lo llevamos al Viejo Pacto. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice. Habacuc, capítulo, vamos a ver si estoy en lo correcto. Habacuc, capítulo 2, verso 4, sí. Ahora, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Sí, antes de la cruz no podía decir por la fe, porque esa fe no estaba, tenía que usar la de él. Su fe. Quiere decir que la fe que se manifestó en los bendecidos del viejo pacto era la fe de ellos, pero ellos no tenían el don de la fe. Por eso es que dice acá después de la cruz, mas el justo por la fe. Allá decía por su fe. Por eso es que Jesús a veces cuando trataba con algunas personas en su vida terrenal, él decía, mujer, tu fe te ha salvado. Pero no era salvación como nosotros entendemos, salvación del Espíritu, tu fe te ha salvado de esa enfermedad. Porque no había salvación hasta que Él no fuera y muriera y quitara la maldición y el pecado, nadie era salvo. No se podía, no había provisión. Por eso es que esa fe dice que estaba por ser revelada. Ahora, cuando usted habla con un bendecido que no ha sido alumbrado, usted le habla de esto y dice, tú estás dividiendo ahora también la fe. Ustedes confunden todo. Ahora dice que hay una fe y otra fe. Pero nosotros no nos confundimos. Nosotros entendemos lo que estamos leyendo. ¿Cuántos entienden? Vemos la diferencia. Que una cosa es la fe que tú produces como para montarte en un avión. Tú tienes fe que el avión va a llegar. ¿Por qué tú tienes fe? Porque tú sabes que otros han llegado. Y tú tienes fe que esa silla te aguanta porque ahí se han sentado otras personas. Pero esa es tu fe. Tú no necesitas el don de la fe para sentarte en esa silla. Eso es sentido común. Igual como montarte en un avión. Pero la fe de los elegidos del Señor no es cualquier tipo de fe. Porque esa fe fue la que hizo provisión para que tuvieras tu perfección. Vamos a ver ahora a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En el verso 39 y 40, mira lo que dice. Y todos estos, hablando de los héroes de la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, estamos hablando aquí del primer aspecto de la fe, alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. Quiere decir que aquella fe no te daba la promesa. Aquella fe era para, pues, la fe que usan los evangélicos y los pentecostales por ahí. Ten fe y oran y se sanan o no se sanan, o se sanan y después vuelven a estar enfermos. Eso es una fe carnal. La fe que usan todos estos evangelistas por ahí es la fe de ellos, todo eso es carne. Y dice, mira, mi tío fue a la campaña del evangelista tal y fue sano. ¿Y qué importa que fue sano? ¿Cómo trajo la cabeza? Peor que nunca. No le sanaron la mente. Porque el don de la fe es algo interno que viene a revelarte la ciencia para que tú sepas en qué tú has creído. Y entonces te trae consuelo y comienza un trabajo interno en tu mente donde tú dices, ahora yo estoy realizado. Aunque te digan, pero yo supe que usted tiene unos problemas tremendos. Eso no importa, eso yo los voy a vencer tarde o temprano y de ellos aprenderé, pero estoy realizado y estoy reinando en vida con todas las situaciones que me vienen. ¿Quién no tiene problema viviendo en este vaso de barro? Hasta el Hijo del Hombre. Viene en lucha, montarte en este automóvil es muy inconforme, este automóvil está vestido de debilidad. El de Jesús de Nazaret también, lo que pasa es que los católicos hicieron una imagen mística de Jesucristo, pero él una vez dijo, miren, la carne para nada aprovecha. Pero no estaba hablando de las carnes de los demás, estaba hablando de la de él. Dice, mire, la carne para nada aprovecha. Ahora, las palabras que yo os hablo, las que salen de mi carne, esas sí son espíritu y son vida. Pero por problema no, problema puede tener cualquiera. Eso no sorprende aquí a nadie. A mí a veces me cuentan cosas de alguien. Gran cosa. Esa es su experiencia. Que aprenda de esa experiencia. ¿Quién será algo que le sucedió, algo bueno o malo, que de la voluntad del Señor no haya tomado lugar? Así dijo el profeta. Ahora, volvemos al verso bíblico. Hebreos capítulo 11, verso 39 y 40. Y todos estos, hablando de los héroes de la fe, aunque alcanzaron, mira, buen testimonio. Eso es todo lo que tenían. No estaban ni salvos. Salvos en predestinación. Aunque alcanzaron buen testimonio, mediante esa fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los después de la cruz, para que no fuesen ellos, ¿qué? ¿Y qué les sucedió a ellos cuando Cristo murió? ¿Que quedaron qué? ¿Ah? Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de qué. Y entonces, ¿qué le pasó a ellos? Que sus espíritus fueron ¿qué? Perfeccionados. Y los después de la cruz, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Quedaron perfectos. ¿Y por qué no se nos dijo por 2000 años? Mire, aquí en el hotel yo estaba leyendo un libro escrito por la Conferencia Episcopal de Guatemala y me lo traje. Dice, testigos fieles del Evangelio. O sea, testigos fieles del Evangelio aquí en Guatemala. ¿Qué Evangelio? ¿Qué mucho daño hicieron? Y esto lo aprueba el Papa.
el que murió. El que murió, no el que se va a morir pronto, el otro, sino el que murió. Mire, yo leí esto es una blasfemia, esto es una herejía total. Y ahí dan testimonios como de, yo no sé, una docena o 2 docenas de personas que fueron fieles, que debemos imitar. Devotos a la Virgen, devotos al Santo Rosario, pero oye, no hablaban evangelio para nada. Entonces yo no sé cómo se atreven a poner testigos fieles del evangelio. Naturalmente, la introducción de ese libro dice bien claro. Dice, mire cómo dice, gracias. Dice, a su santidad el Papa Juan Pablo II, en los 25 años de fecundo ministerio apostólico como sucesor de Pedro, por el rico magisterio al servicio de la iglesia. Iglesia. Esta es la mentira que tiene destruida al mundo. La mentira de lo que ellos llaman evangelio. Este evangelio mentiroso es el que predican los pentecostales y los evangélicos alrededor tuyo. El mismito. El mismo daño que le hizo a los católicos se lo hace a los protestantes, porque no es el evangelio de la perfección. La fe don, lo primero que hace es que te presenta perfecto. Y te dice, usted no necesita nada. Los sistemas evangélicos, usted entra en un proceso de regeneración a ver si llega. A ver si llega. Como decían en mi pueblo daban unas campañas de jóvenes voceadores. Y entonces el que los mencionaba decía, fulano de tal en la esquina azul y fulano de tal en la esquina roja. Y van a pelear a 3 rounds. Sí llegan. Porque estaba el puño ahí que a veces no llegaban ni al primer round. A veces los dos se chocaban de tanto que se daban. Y entonces la promesa que le hacen al pueblo evangélico es, bueno, ya tú comenzaste el primer paso como cristiano, ahora te falta mucho para entrar en un estado de santidad. Así que te recomendamos mucha oración, mucho ayuno, mucha obra, porque el diablo te está velando. Ahora es que te odia el diablo. Esas son las promesas evangélicas. La falsedad. Oye, y que estén por ahí frescamente todavía predicando. ¿Qué derecho tienen esa gente a tener esos edificios predicando tanto daño? Ellos no predican la verdad. Ellos no predican el verdadero evangelio. Ellos predican la circuncisión, que eso nunca hizo feliz a nadie. Bueno, cuando a Pablo habló de la circuncisión, dijo, mira, Pedro y los demás apóstoles que predican la circuncisión están trastornando casas enteras, familias enteras. Eso trastorna a la persona. El daño es grandísimo. Usted esa prosperidad, ese verso que el obispo estaba leyendo, dice que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, porque en la mente de Pablo, si el evangelio de la incircuncisión llega a un pueblo, en su tiempo le va quitando tanta miseria a un pueblo que todo el mundo tiene en abundancia. La razón que no hay en abundancia es que hay un daño de 2000 años atrás. Nosotros estamos rompiendo surcos, abriendo el camino de todo ese daño que se ha hecho. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos firmes creciendo en la gracia, porque nos queda un tiempo todavía donde tenemos que alcanzar elegidos y predestinados, gente escogida, gente que está perfecta en una cárcel, gente que está perfecta en prostitución, gente que está perfecta en camino tenebroso, pero están perfectos. No lo estamos buscando para perfeccionarlo.
Entonces, vamos a ver ahora primera carta a los Corintios, capítulo 13, del verso 8 en adelante. Mire lo que trajo el don de la fe que se manifestó cuando Cristo resucitó. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán ¿qué? Las lenguas y la ciencia, la verdadera, la ley. O sea, la que se predicaba en aquellos tiempos, dice, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjate lo que dice Pablo ahí. Pablo estaba hablando con una iglesia niña que no entendía la perfección. Por lo tanto, para Pablo, ya la perfección para él había llegado. Él la entendía. Por lo tanto, las lenguas, esos son los juguetitos de los pentecostales. ¿Cómo se llaman donde guardan las niñerías? ¿Donde guardan? Las guarderías. En la guardería de los pentecostales, ellos lo que usan eso, algo que se acabó. Yo hablo lengua, pero yo sé que eso se acabó. Yo hablo lengua porque me da la gana hablar lengua a veces. Pero yo sé que yo no saco nada con eso. Porque si no tiene interpretación, calle. Si no hay interpretación, para que usted... ¿Y qué vas a interpretar? Si aquí no hay que interpretar nada, ya está escrito el Evangelio de Pablo. Eso era para los consejos de los niños en aquellos tiempos. ¡Ay, qué espiritual es ese hombre! Y entonces sale una bruja dando vueltas. Y dice, mira la anciana, la misionera espiritual. ¿Qué mujer más espiritual? Eso es carne. Eso aquí no se permite. En la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos, es una blasfemia. Ay, apóstol, pues usted sabe que ellos dicen que esa es la señal del bautismo en el Espíritu Santo, la señal de la promesa. ¿Quién te dio eso a ti, bendecido? Esa fue la segunda manifestación de la confusión de lengua. Hubo una primera antes de la cruz y otra segunda, la Babel, la confusión, la Babilonia que experimentó Pedro allí en aquel día de Pentecostés, porque ya Dios, sabiendo que ellos iban a desobedecer, sabiendo que ellos jamás, que Pedro siendo un hombre malo y perverso, él no iba a predicar el verdadero evangelio, les envió confusión. Ay, pero cuando uno habla lengua es que se sabe que uno tiene el sello. Eso no es lo que dice el evangelio. En Efesios 1:13 dice otra cosa. Búscalo a ver cuál es la señal del verdadero bautismo, la señal de la promesa del Espíritu. Efesios 1:13. No te dejes confundir con esa partida de herejes. Todos esos pentecostales son herejes, todos esos evangélicos, esos son brujos y brujas. Ellos no predican la verdad. Los católicos ni pensar, de ellos no hay ni que hablar. Ellos no predican, ni la mentira predican, no predican nada. Mira lo que dice Pablo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese no es el de Pedro ni el de la circuncisión. Ese es el evangelio de la incircuncisión, solo dado al apóstol Pablo. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Creyendo con el don de la fe que Dios le ha dado a usted como oveja del Señor, usted está sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Esas reuniones de los herejes. Ira, oh, ramamamasama, carabababa. Ay, usted habla lengua. Pues mire, predestinado, qué lindas le quedaron. Cuidado con esa palabra, que eso no diga predestinado aquí. Ay, pero es que, fíjese que al yo irlo hablando lenguas a usted, le quedaron tan bien que yo entendí, yo interpreté sus lenguas. Usted interpretó mis lenguas, sí, yo tengo el don de interpretación. Hable lenguas otra vez. Ay, pues yo entendí. Dígame, ¿cuál es la interpretación? Hebreo 2:14, el diablo fue destruido. Hermano, tenga cuidado. Mire, yo tengo la interpretación de eso. ¿Y cuál es la interpretación? Hebreos 9:28, que con un sacrificio quitó el pecado del medio y no hay pecado en la iglesia. Hermano, tenga cuidado con eso. Entonces ese grupito de herejes son los que tienen controlado al mundo. Con esas porquerías, con esas blasfemias, con esa sanganería, con esas monerías, porque parecen monos. Por poco a mí me dan un entrenamiento de mono de eso y salía yo, casi estaba por convertirme en un mono de eso. Sabrá Dios cuántos de ustedes fueron hasta payasos de ese circo. Blasfemo, que se le caigan los dientes y se le cierre la boca, que no se escuchen más, que se le destruyan todas esas iglesias, todos esos edificios. Este ministerio está para taparles la boca y se las vamos a tapar. Cada mes que pasa pierden números, cada mes, y siguen perdiendo números, y la voz corriendo, y la gente oyendo, y aún los que no han llegado están diciendo, oye, ¿y si tienen razón? No, y nos acusan. Mira, él dice que es el Hijo del Hombre. So what? ¿Y qué? Si el Hijo del Hombre, ¿qué? Carne. Jesús de Nazaret dijo, mira, la carne para nada aprovecha. Olvídense de las carnes. Es el mensaje. Por eso es que él tuvo que decir, ¿usted tiene dificultad con este cuerpito que yo tengo de que yo soy el Hijo de Dios? Si tienen dificultad con eso, sean más inteligentes. Miren a las obras que yo hago. Pues si tienen dificultad conmigo, sean más inteligentes. Miren lo que yo predico. Miren lo que está sucediendo. Le preguntaron a uno de los compañeros de viaje, oye, ¿y cómo es él cuando baja del púlpito? Es raro. O sea, él cae en un trance así, en una silla. La abuela, pues está como tú, igualito que tú. Y sí, oye, pues, es tremendo eso. Nada, no tiene nada de tremendo. Él te tiene que bañar igual que tú, peinar igual que tú. A veces le da dolor de cabeza igual que tú, le cae mal la comida igual que tú, va al baño igual que tú. Es el mensaje, el espíritu que sale de su boca. Entonces, el don de la fe venía y llegó, pero no llegó ahora. Ahora es que se explica. Llegó hace 2000 años. Lo que pasa es que los herejes de Pedro, los apóstoles y todos los cardenales y papas y católicos y protestantes y todos los predicadores, todo lo que usted conoce, todos han sido enemigos de la cruz de Cristo y no han querido decir la verdad. Fíjate que ese verso te lo dice bien claro.
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nos. Quiere decir que cuando Cristo murió, llevó cautiva la cautividad. Y todos los elegidos del viejo pacto quedaron perfectos con una sola ofrenda. Y entonces los que estaban vivos en aquel tiempo lo supieron, algunos apostataron por la influencia de los apóstoles. Y tú estabas perfecto hacía tiempo. ¿Se te hizo algo a ti en algún lado del cuerpo para que te sintieras como te sientes? Se te dio una información aquí. Se te limpió la mente. Yo te quité el velo. Y entonces ahora tú dices, oye, pero mira qué clarito está eso. Clarito, pero mira qué clarito está eso. Clarito. Eso lo ves tú porque te limpiaron la vista. Muéstraselo al vecino tuyo para que tú veas lo que te va a decir. Eso no es así. No es así. ¿Y cómo es? No, la fe es una sola cosa. Pero ahí dice que no, la fe venía, no estaba. No, pero es que ustedes no entienden. Y con eso quieren resolver todo. Vamos de nuevo a primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 8 en adelante. Nos quedamos en el verso, pienso que era el 10. Sigue un poquito más adelante. Porque en parte conocemos, Muy bien, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces, hablando ahora de este futuro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muchos piensan, sí, pero eso es cuando estemos en el cielo, cuando venga la transformación. No, Señor, déjame el verso. No es para ese tiempo, es para la predicación que yo les doy a ustedes. Ahora es que ustedes están siendo conocidos, ustedes se conocen como fueron conocidos. ¿Y por qué lo sabemos? Por el próximo verso. Porque dice, ahora permanecen la fe, la esperanza. Si tú estuvieras transformado, tú no necesitas esperanza, ni necesitas fe, porque ya transformado, ya se cumplió todo. ¿Por qué después que dice que en aquel entonces te conocerás como fuiste conocido? Y después dice que todavía permanece la fe y la esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en nuestra transformación. Y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, iglesia, hay cosas que no habían venido, pero llegaron cuando Cristo murió en la cruz. Se tardó 2000 años en decirlas. 2000 años. No se habían dicho. Yo nunca en mi vida había escuchado a nadie decir, ¿tú sabes que Cristo te hizo perfecto con una sola ofrenda? Eso nunca. De hecho, eso nadie lo dice, solo creciendo en gracia es el que dice esa palabra. Es más, yo nunca oí a nadie decir bendecido. Cuando el tiempo que yo estuve en el sistema, una vez yo le dije al pastor, le dije, bueno, yo estoy bendecido. No se dice bendecido, eso es mala gramática. ¿Y cómo se dice? Se dice bendito. Y yo ni sabía que estaba escrito en la Biblia que los que son de fe son bendecidos. La gramática estaba bien. El que estaba mal era él. Y la primera vez que se me zafó, yo soy un bendecido, me dijo, eso está mal dicho, yo soy bendito. Nunca se había oído la palabra bendecido.
en la historia por 2000 años, nunca nadie supo que estaba bendecido. Una vez yo estuve por Illinois y le dije a una americana, God bless you, y entonces ella me dijo, He has. Y me quedé pensativo. Parece que ella sí lo sabía, porque yo le dije, Dios le bendiga, y me dijo, ya lo hizo. Y como que me dio un tapaboca, tú sabes, yo me sentí, fíjate que no se me olvida hasta el día de hoy, me sentí como reprendido. Naturalmente ya no sabía más nada. Parece que se le había revelado ese chorrito de revelación de que estaba bendecida. Pero nada de esto que hemos hablado es desconocido para el sistema protestante mundialmente. Ellos no tratan a los miembros como que Cristo con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre. Fíjate el énfasis de Pablo en Colosenses 1:27. Mira el énfasis en la forma de evangelismo. ¿Cómo Pablo evangelizaba? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así era que Pablo evangelizaba. Pablo se buscaba un delincuente de su tiempo y le decía, oye, ¿por qué tú eres delincuente si ya tú estás perfecto? ¿Cómo que yo estoy perfecto? Estoy tratando de presentarte perfecto en Cristo Jesús. ¿Pero qué tengo que hacer? Ahí no puedo hacer nada, si ya estás perfecto. Tú eres un elegido. No, pero es que yo tengo 3 matrimonios ya 3 y ya el que tengo se está acabando. Pero es que tú no puedes hacer nada, eso no sale, la perfección no sale con 3 matrimonios ni con 4. Sí, pero es que yo maté a 2 personas y tengo la conciencia. Bueno, pues busca la forma de salir de esa conciencia, porque tú estás perfecto con una sola ofrenda. Sí, pero es que yo he sido la oveja negra de la familia, bueno, la oveja negra bendecida y perfecta, pero contra eso tú no puedes pelear, porque eso se te dio a ti antes de la fundación del mundo. Eso se te dio a ti antes de nacer. Tú vienes ya programado para creer. Eso es un don que viene con el elegido. Que el velo por ahora de las visitas que hay aquí, si usted no comprende lo que estamos hablando y usted no comprende a que usted no hay que bendecirlo porque ya usted está bendecido, y usted no hay que hacerle nada, ni lavarlo con agua, ni bautizarlo, ni caminar una escalera de rodillas, usted no puede hacer nada, ya Dios lo hizo por ti, usted está bendecido. De las visitas que están oyendo, si entendieron, usted lo que tiene que hacer es salir del anonimato. O como dicen allá en Miami, sal del closet. Sal, porque tú no puedes evitar eso. Tú tienes que unirte, aprender de gracia, porque ahí es donde tú vas a descubrir tu verdadera identidad. La identidad tuya ya está predestinada. Lo que tú tienes que decir es, mira, entiendo, eso yo lo sé, yo sabía que desde pequeña yo tenía una vocecita que me hablaba, yo sentía algo, que yo amaba a papá Dios. Naturalmente no tenía instrucciones, porque lo que se predica por ahí es un falso evangelio, no el verdadero evangelio. Pero yo recibo que todas las visitas, sí, oye, pues vamos a darle la bienvenida a esos bendecidos que ya son nuestros, ¿verdad que sí?
Dígale bienvenido. Oye, qué bueno que el verdadero evangelio no lo puede llamar a ellos pecadores. Que no podemos faltarles respeto. Mire, si alguno está aquí en pecado, pase al frente. No, usted lo que puede haber estado en obras de la carne, pero no en pecado. Porque cuando Cristo murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo quitó. Y la ley se quedó en blanco, porque la ley para acusarte a ti de pecado, tiene que haber pecado. Pero el fin de la ley, Cristo le puso fin a la ley. No hay pecadores, lo que hay gente que se porta mal. Hay gente peores que los pecadores. Pero no son pecadores, son bendecidos. Todo lo que tiene que hacer es reconciliarse con el Señor y decir: gracias, papá, me reconcilio contigo. Gracias por amarme desde antes de la fundación del mundo. Me uno a la verdadera iglesia. Por 2000 años no había iglesia. Lo que habían eran kioscos judíos, tabernáculos, sinagogas judaizantes, porque el evangelio de los apóstoles terminó en la cruz. El evangelio de la circuncisión no podía pasar de la cruz hacia adelante, porque venía un mejor evangelio, el evangelio que Dios le comunicó al apóstol Pablo. Pronto, si sigue oyendo esta palabra, usted va a saber que usted es un bendecido y no va a tener alternativa más que abrazar la verdad de Dios. Pues yo quiero invitarles a que sigan creciendo en la gracia, que se sigan multiplicando, que esta palabra, mire, al usted, dice que el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Quiere decir que tenemos el mismo espíritu. El espíritu que está en mí es el espíritu que está en usted, el mismito. Somos un montón de hijos de hombre. Aquí todos somos hijos de hombre. Y usted tiene la autoridad para quitar velos. Comparte esta palabra, háblela, no se avergüence. Hable la palabra, porque el futuro de esta nación depende de que esta palabra llegue y sea glorificada en todas las vidas. No se canse de eso. No se canse de llevar esta palabra a todos sus vecinos, familiares. Porque lo que usted está presentando es la perfección que solo por la fe, por el don de la fe que es dado por Dios, le activa a todos los creyentes.